compartir con ustedes una reflexión que tiene como título Cumpliendo la promesa solemne. Esta reflexión está tomada del libro de Nehemías, capítulo 9, el versículo 38. Dice de la siguiente manera: Entonces el pueblo respondió: En vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Bueno, ¿cuál es el contexto? Ellos estaban en Jerusalén. Había sido un tiempo muy difícil, habían estado en exilio y nuevamente eran repatriados a su tierra. Fue algo histórico, pero ¿qué estaba escrito en este documento? Acá dice que había un documento sellado, habían hecho una promesa solemne. Cuando leemos Nehemías, el capítulo 10 y el verso 29, ahí dice cuál es el contenido de este documento sellado. Dice: prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor nuestro Dios. Bueno, ¿qué pasa? En este momento los israelitas habían llegado a su tierra, pero cada quien vivía como le parecía que agradaba a Dios. Ellos estaban claros de que hay un pacto, sabían que era una nación nacida como una promesa de Dios, sabían que Dios los había vuelto a traer ahí por amor, pero de todas maneras no conocían a cabalidad la voluntad de Dios. Entonces duraron un tiempo, había unos líderes muy influyentes que eran Esdras y Nehemías, y ellos estaban continuamente en un proceso de estudio de la palabra. Y en ese estudio de la palabra, ellos se dieron cuenta que habían áreas de su vida que estaban descuidadas, habían comportamientos que no agradaban a Dios. Y esto los consternó y los motivó a hacer cambios en su vida. Cuando vemos los versículos posteriores, en el versículo 30 al 36, da unas pautas de cosas que ellos dijeron: bueno, nos comprometemos a esto y esto. En el versículo 30, por ejemplo, habla acerca de que ellos quedaron en no establecer lazos conyugales con ningún extranjero. En el versículo 31, ellos quedaron en respetar los sábados. En el verso 32 habla acerca de pagar un impuesto anual al templo. En el versículo 35 habla de las primicias. Y en el versículo 36 habla de los diezmos. Bueno, quizás usted se pregunte: bueno, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? Y en realidad tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando llegamos a Cristo, también hicimos un compromiso solemne, hicimos un pacto con el Señor. Dios también nos compró a precio de sangre. Y no es solamente llegar y bautizarnos y saber que Él nos ama, que nos ha dado una nueva vida. También requiere hacer cambios. Y al principio pasa que en ocasiones podemos comportarnos de una manera similar como actuaron los israelitas. Pensar que hacemos lo que mejor podemos y que ya nuestra vida está bien, que ya es suficiente con ir el domingo al servicio o leer quizás un mensaje en una predicación en internet, y creemos que ya es suficiente. Pero no, los israelitas descubrieron que no, que su forma de vivir no era suficiente, que lo que ellos creían que estaba bien en ellos era suficiente, y no, realmente no es así. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, en ese proceso de escudriñar la palabra, en leerla, se dieron cuenta de que algo estaba fallando en ellos. Y así también ese mismo consejo lo recibió Josué. En el capítulo 1 del versículo 7, dice, versículo 8, perdón, le decía Dios a Josué, le decía: estudia constantemente este libro de la instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te va a ir bien en todo lo que hagas. Entonces, hermanos, esta palabra es muy importante porque nos enseña de que la Biblia
no está diseñada para tenerla guardada, sino que ella tiene un papel fundamental en nuestra vida como cristianos. Es esa lámpara a nuestro pie, esa luz que guía nuestro camino. Muchas veces ocurren cosas en nuestra vida, cosas negativas que nos frustran, que nos hacen sentir mal, y nos damos cuenta que muchas de ellas quizás hubieran podido evitarse si conociéramos cuál es la voluntad de Dios en esas cosas o en esas decisiones. Pero quizás si hubiéramos leído la palabra, lo hubiéramos meditado, hubiéramos tenido cuidado de obedecer todo lo que está escrito en la palabra, muchos problemas quizás los hubiéramos podido haber evitado. Y bueno, quizás usted diga, no, pero es que los israelitas, para ellos fue fácil hacer eso. Veamos un poco más Nehemías, el capítulo 5, el versículo de 2 al 5. Dice, los israelitas hablando de lo que estaban viviendo, su contexto en ese momento. Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado, donde nuestros campos y viñedos como garantías. Y en la parte B del verso 5 dice, sin embargo tenemos que vender a nuestras hijas como esclavos, solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer, porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Pero si ustedes recuerdan las pautas o los puntos en los que ellos se comprometieron, la mayoría tenía que ver con dinero. El versículo 31, por ejemplo, de ese capítulo 10, hablaba de respetar el sábado. Pero imagínense las implicaciones de esto. Ellos económicamente no estaban muy prósperos, que digamos. No era que les sobrara el dinero, al contrario, les había tocado hasta vender a sus hijas como esclavas. Sacaban préstamos, dejaban hipotecados sus casas, sus viñedos, no era fácil. Y en el versículo 31 dice que tienen que respetar el día sábado, o sea, ese día no se trabajaba. Imagínense cómo sería en la actualidad que nos quitaran un día de salario, por ejemplo. Para ellos era difícil porque eso representaba quizás un día menos de dinero, un día menos de ingreso. Entonces no era sencillo realmente obedecer este pacto, este trato, este compromiso con Dios. En el versículo 32 habla de un impuesto anual al templo. Entonces, fuera que hay un día en que no pueden trabajar, ahora tienen que pagar un impuesto. En el versículo 35 habla de unas primicias, o sea, dar lo mejor a Dios. Y quizás ellos dirían, bueno, pero lo mejor deberíamos usarlo para venderlo, para ganar más dinero, para ver si salimos de estas deudas. Pero no. Y en el verso 36 habla de los diezmos. Estos israelitas, estaban convencidos de que si obedecían a Dios, Dios es fiel. Eso era su pensamiento. Sabía que el Dios que los había sacado del exilio a su tierra no les iba a fallar. Y esto es muy similar a lo que le decía Dios a Josué en el capítulo 1, el versículo 8, y que sigue siendo el mismo mensaje para nosotros como cristianos en el día de hoy. Dice, estudia constantemente este libro de la instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces la palabra nos dice, ¿no?, que la Biblia no está ahí para guardarla, sino que dice, hay que meditarla. Y dice, todos los días, de día y de noche. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y para obedecerla. Dios es fiel. Cuando Dios nos pide cambios en nuestra vida, no es para nuestro mal. Él siempre es fiel y nos bendice y nos guarda y nos protege.
siempre y cuando obedezcamos y seamos fieles a su palabra. El versículo 39 del capítulo de Nehemías decía qué es lo que estaba en el corazón de este pacto, en el corazón de estos judíos en ese momento. Decía, todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Y eso me recuerda a lo que decía Jesús. Él decía, y busca primero el reino y su justicia, y todo vendrá por añadidura. En ocasiones no es sencillo. Obedecer la palabra de Dios requiere negarse a muchas cosas que a veces no queremos o nos da miedo porque sentimos que no lo podemos dejar. Pero Jesús decía, busquen primero el reino. Nunca dice que fuera fácil el camino de seguir a Dios. Esos israelitas sabían que no era fácil ese compromiso que estaban haciendo, pero sabían que Dios los amaba, sabía que Dios no los iba a dejar abandonados, en necesidad no. Ellos sabían que si eran obedientes, Dios cumpliría su promesa. Igual en nosotros. Dice la palabra que ella es como una lámpara a nuestro pie. Es aquella luz que guía nuestro camino. Si obedecemos la palabra, Dios nos llevará por el camino correcto.